Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy hablaremos sobre la matanza de Cholula. El 18 de octubre del año 1519 se produjo la matanza de Cholula, ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador Hernán Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, en su camino a la Ciudad de México, Tenochtitlan. En no más de 6 horas mueren unos 4,000 cholultecas. Con esta matanza, Cortés infundirá temor a Moctezuma y a los aztecas. Tras la matanza, los cholultecas se aliaron con los españoles. Cortés decidió marchar hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan, a pesar de los intentos de disuasión de los mexicas. En poco tiempo el conquistador se percató de que los pueblos sometidos por los mexicas y sus enemigos podrían ser grandes aliados para emprender la conquista, de tal forma que pronto pactó con los totonacas de Zempoala, que eran tributarios sometidos, y emprendió su marcha a la capital mexica. En la trayectoria se enfrentó brevemente a los tlaxcaltecas, que eran acérrimos enemigos de los mexicas. Después de algunos combates logró convencer a los tlaxcaltecas para formar una alianza y de esta manera vencer al Estado mexica. Estando aún reunidos, Cortés y los gobernantes de Tlaxcala, llegaron mensajeros de Moctezuma, con grandes regalos de oro y bellas mantas, ornamentadas con finos plumajes, para convencer a los españoles de desplazarse a Cholula, ciudad tributaria de los mexicas, donde podrían ser hospedados bajo la protección del Hueytlatoani. La intención velada de Moctezuma era evitar a toda costa la posible alianza de españoles y tlaxcaltecas, pero ya era demasiado tarde. Cortés ya había pactado firmemente con los gobernantes tlaxcaltecas, Xicoténcatl, Huehue el Viejo, Maxicatzin, Citlalpopocatzin, Hueyotzin y algunos otros que incluso habían sido bautizados a la fe cristiana y habían dado mujeres a los españoles como símbolo de amistad. La ciudad de Cholula era un centro comercial importante que tenía múltiples recintos religiosos dedicados al dios Quetzalcóatl, deidad de gran importancia en el mundo mesoamericano. Una pequeña comitiva cholulteca salió a recibir a las fuerzas de Cortés. Después de representar los tradicionales regalos, se excusaron con Cortés por no haber asistido a Tlaxcala, debido a la rivalidad existente con dicho pueblo. Por la misma razón dieron la bienvenida a los españoles y totonacas, pero pidieron que los tlaxcaltecas no entraran a la ciudad. Cortés, comprendiendo la petición de los cholultecas, ordenó a los tlaxcaltecas acampar fuera de la ciudad. Solamente los españoles y los totonacas entraron a Cholula, ante la mirada de expectación de sus habitantes. Es importante mencionar que los tlaxcaltecas y los cholultecas eran enemigos mutuos que habían estado envueltos en conflictos anteriores por disputas de señoríos, razón por la cual los segundos fueron reacios a permitir la entrada de los primeros a su ciudad. De acuerdo a las crónicas de Díaz del Castillo, Moctezuma había enviado un escuadrón de 20,000 guerreros mexicas a las proximidades de la ciudad para realizar una emboscada. La ciudad de Cholula era devota del dios Quetzalcóatl y se suponía que los cholultecas tomarían por sorpresa a una veintena de españoles para sacrificarlos en el templo previamente.
de acuerdo a los rituales de guerra. Estos planes fueron revelados indiscretamente por una mujer anciana a la Malinche, quien informó inmediatamente a Cortés la situación. Durante 2 días los cholultecas se mostraron hospitalarios con los españoles, a quienes además de hospedarles, los proveyeron de alimentación, pero al tercer día los jefes cholultecas parecían rehuir el contacto con los europeos. Por otra parte, los totonacas avisaron a Cortés que habían detectado hoyos disimulados en las calles de la ciudad que pretendían servir de trampa a los caballos, y que se habían percatado del sacrificio de algunos niños a los dioses de la guerra, lo cual era un ritual acostumbrado que siempre precedía inequívocamente al inicio de las acciones bélicas. Cortés alertó a sus hombres y pidió el apoyo de los 3,000 tlaxcaltecas acampados fuera. Por la noche deliberó la posibilidad de escapar a Tlaxcala o iniciar una acción preventiva de ataque para tomar por sorpresa a los cholultecas. Se decidió por la última opción, por lo que a la mañana siguiente Cortés le dijo a los gobernantes y sacerdotes cholultecas que estaba enterado del complot y los puso bajo arresto. Después se disparó un tiro al aire, lo cual fue la señal para el inicio de las hostilidades. Los españoles con arcabuces, que son el antecesor del mosquete más pesado y de recarga extremadamente lenta, con ballestas y sus espadas tomaron desprevenidos a los cholultecas. Los aliados tlaxcaltecas y totonacas arremetieron con una furia desmedida, matando a sus anfitriones por miles. Durante la matanza tuvieron lugar acciones de saqueo, violaciones y captura de esclavos. El plan resultó en la muerte de entre 4,000 y 6,000 cholultecas. La violencia en la ciudad se prolongó entre 3 o 4 días. Cortés obtuvo una confesión de la supuesta traición de los cholultecas por medio de la tortura de los sobrevivientes, con lo cual dichos testimonios no pueden ser considerados como pruebas verídicas de la existencia de alguna emboscada. Al finalizar la matanza, Cortés obligó a los líderes cholultecas sobrevivientes a pedirle perdón por la emboscada nunca realizada y forzó a la población que había escapado de la ciudad a volver a ella para reprobarla, para que volvieran a vivir ahí. Cortés pudo actuar de forma contundente gracias a sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, los cuales suponían el grueso de sus tropas, ya que apenas contaba con unas decenas de soldados españoles. Desde Tenochtitlán, Moctezuma siguió evitando mensajeros, enviándolos con valiosos regalos de oro con la intención de disuadir el avance de los españoles, lo cual solo fue un aliciente para despertar la ambición en ellos. Después de un total de 14 días de estancia en Cholula, el contingente del conquistador continuó su marcha hacia México Tenochtitlan. Hasta aquí la narración de la matanza de Cholula. Gracias por su atención.